Mi hermana celosa intentó arruinar mi baby shower anunciando resultados falsos de la prueba de paternidad. Luego, su esposo, inesperadamente, le entregó los papeles del divorcio frente a todos. María y yo tenemos un año de diferencia de edad. Ella tiene 31 años y yo 30. Mientras crecía, mi hermana me decía muchas veces que estaba celosa de mí y que no le agradaba. Me ponía muy triste porque era mi única hermana y la amaba y admiraba mucho. Siempre la había admirado y trataba de estar cerca de ella, pero me alejaba cuando estaba feliz. Era una gran hermana, una persona muy divertida y creativa. Sin embargo, cada vez que discutíamos, me decía cosas muy malas y trataba de lastimarme físicamente, ya sea golpeándome, empujándome o tirándome del cabello. Mis padres la regañaban por hacer esto, ya que era mayor que yo. Intentaba decirle cuánto la admiraba y quería estar cerca de ella, pero siempre me guardaba resentimiento. María siempre tuvo una personalidad más extrovertida, tenía una fuerte pasión por las artes, sobresalía en maquillaje y moda, le encantaba experimentar con su cabello y hacerse tatuajes. Mamá me había iniciado temprano en la escuela y, eventualmente, María y yo terminamos en el mismo grado porque demostré habilidades académicas avanzadas, según mis maestros. Afortunadamente, no nos colocaron en la misma clase. A María no le gustaba esto y a menudo me veía como su competencia porque tenía más inclinaciones académicas. Aunque no era un estándar alto, ya que a muchos simplemente no les gustaba hacer la tarea, lo que hacía que mis calificaciones bastante promedio parecieran estelares. Constantemente obtuve una mezcla de B y A, mientras que muchos típicamente obtuvieron C y B. Sus puntos fuertes estaban en el arte, el teatro, la cocina, la costura y la danza. A medida que crecí, terminé enamorándome del violín desde que mi madre me empujó a aprenderlo y me aficioné al aprendizaje del francés y el coreano. María era parte del departamento de teatro en la escuela y pasaba la mayor parte de sus tardes practicando para obras de teatro. Las cosas cambiaron para ella cuando la expulsaron del equipo de teatro debido a una pelea con compañeros de estudios. El drama se desarrolló porque María descubrió que su novio la engañaba con otra chica de su departamento. En respuesta, María decidió golpear a la chica y prenderle fuego al bolso de esa chica. El incidente llevó a María a ser pedida para dejar la escuela, aunque no salió nada significativo de eso una vez que mis padres hablaron con el director y compensaron a la niña. Hasta el día de hoy, no estoy exactamente segura de todos los detalles, pero sí recuerdo que tuvo que repetir el 11º grado. Nuestros padres la reprendieron mucho y estuvo castigada hasta que cumplió 18 años. Debido a este incidente, su relación con nuestros padres sufrió mucho y estuvieron decepcionados con ella durante mucho tiempo. La relación romántica más larga que he tenido duró solo 6 meses, ¿y sabes por qué? Todo es por mi hermana. No estaba exactamente en una misión para encontrar al indicado, pero cada vez que tenía una relación decente, ella intentaba ponerla en peligro. Una vez, me gustó mucho un chico llamado Derek. Él y yo habíamos estado juntos durante 4 meses y las cosas se estaban poniendo bastante serias. Estábamos a punto de conocer a los padres del otro cuando, de repente, la noche anterior me bloqueó de todas partes, número de teléfono, un mensaje y Facebook. La única forma en que podíamos comunicarnos era cara a cara, así que terminé apareciendo sin invitación en su casa para hablar. Cuando me presenté en la casa de Derek sin invitación, parecía sorprendido de verme. Lo confronté por estar bloqueado en todas las plataformas y le pregunté qué había sucedido. Derek dudó por un momento antes de admitir que mi hermana se había comunicado con él para expresarle sus preocupaciones y compartir historias sobre mi supuesto pasado que me retrataban de una manera negativa. Sentí una mezcla de frustración e incredulidad. Presioné a Derek para que compartiera los detalles de su conversación. Él reveló que mi hermana le había contado cómo había estado hablando con otros chicos durante el tiempo que estuvimos saliendo y que me encontró enviando fotos inapropiadas a uno de mis amigos. Me mortifiqué cuando escuché esto. Traté de explicar mi versión de la historia refutando las afirmaciones que mi hermana había hecho, pero Derek parecía inseguro y confundido. Me preguntó por qué mi propia hermana mentiría sobre mí e inventaría algo tan serio. Sentí ganas de llorar mientras le explicaba cómo mi hermana siempre había estado celosa de mí y trataba de arruinar mis relaciones. No tenía idea de que pudiera llegar tan lejos como para inventar tales mentiras sobre mí. El daño ya estaba hecho y, a pesar de mis esfuerzos por salvar la relación, él expresó dudas sobre continuar, ya que no quería involucrarse con alguien que tuviera una hermana problemática como mi María. Entendí de dónde venía, ya que, si tuviera una opción, yo tampoco estaría relacionada con ella. Con el corazón roto y frustrado, confronté a mi hermana sobre sus acciones. Después de muchos gritos, María finalmente admitió sentirse insegura y celosa porque siempre salía con chicos guapos. Me dijo que siempre me fue fácil encontrar chicos y que me odiaba. Afirmó que pensaba que yo era demasiado buena para Derek, así que inventó todas esas mentiras para alejarlo de mí. Estaba tan enojada con ella y me quedó muy claro que sus acciones fueron impulsadas por sus propios problemas no resueltos de celos. Mis padres la reprendieron y le dijeron lo equivocado que estaba esto. A María no parecía importarle, porque al final consiguió lo que quería. Derek y yo rompimos. Este incidente sirvió como un punto de inflexión en mi vida, que me impulsó a empezar a pensar en alejarme de ella. Fue una dura comprensión de que, si alguna vez quería tener una conexión romántica sana y duradera, no podía tenerla cerca de mí. Ambas compartíamos el sueño de estudiar en el extranjero. Ella tenía un potencial inmenso, pero parecía que el miedo o la falta de investigación personal la llevaron a estudiar informática en nuestro país de origen, siguiendo el consejo de nuestro padre. Al presenciar eso, me di cuenta de que no quería que mis padres influyeran en mis elecciones futuras.
Trabajé incansablemente para conseguir una beca para estudiar en el extranjero. Sin embargo, a pesar de mis esfuerzos, las limitaciones financieras me impidieron ir. Así que me comprometí y comencé la universidad en nuestro país, especializándome en lo que quería. No obstante, después de un año, mi determinación de ir al extranjero persistió y seguí buscando oportunidades. Finalmente, conseguí una beca y pude ir al extranjero para reiniciar mis estudios. Mis padres estaban muy tristes porque me mudaba. En mi última noche en casa, María se disculpó conmigo por todas las cosas que me había hecho desde nuestra infancia. No sé qué la impulsó a hacerlo, tal vez fue el hecho de que me mudaba tan lejos y ella podía tener a nuestros padres para ella sola ahora. Ya no quería seguir con ningún drama, así que la perdoné. Durante mi aventura de estudio en solitario en el extranjero, experimenté una transformación significativa, perdí algo de peso, conocí gente nueva, descubrí mi estilo personal y gané una nueva confianza. Graduarme fue un hito importante, pero el año que siguió fue difícil, ya que luché por conseguir un trabajo. Finalmente, encontré un buen trabajo y me establecí. Mientras tanto, María terminó su licenciatura en nuestro país de origen. Me dijo que quería venir a estudiar al país en el que vivía para su maestría, así que la animé. Comenzó a postularse a diferentes universidades para becas, pero sus solicitudes seguían siendo rechazadas. Comenzó a frustrarse una vez que vino a visitarme y se quedó conmigo durante 10 días para que pudiera mostrarle los alrededores. Podía ver que había cambiado y, cada vez que me hacía algún comentario astuto sobre mi ropa o mi cabello, ya no le escuchaba. Me parecía muy extraño cómo intentaba controlar lo que iba a usar o cómo necesitaba comportarme en público. Si ella y yo salíamos a almorzar, si tenía algunos amigos, me decía que no le gustaban y que necesitaba encontrar mejores personas con las que pasar el rato. Ha habido momentos en los que me divertía con mis amigos y de repente se ponía rara sin ninguna razón aparente. Cuando la llevaba al trabajo y le mostraba dónde estaba trabajando, se sorprendió de ver lo enorme que era mi oficina. Con entusiasmo le conté cómo me habían presentado oportunidades para nuevas experiencias en el campo en el que estaba trabajando, pero luego se quedó en silencio y ni siquiera pareció feliz por mí. En cambio, cambió la conversación hacia sí misma, expresando cómo le encantarían las mismas oportunidades y lamentando algunas de sus decisiones pasadas. Más tarde, cuando estábamos cenando, me dijo que quería extender sus vacaciones y seguir viviendo conmigo, pero yo sabía que no podía vivir con su juicio. Cortésmente le dije que era mejor para ella encontrar un nuevo alojamiento si quería quedarse más tiempo, porque claramente tenía algunos problemas conmigo y se negaba a hablarme al respecto. Fue entonces cuando María perdió la cabeza y comenzó a gritarme sobre lo harta que estaba de tenerme en su vida, cuando todo lo que todos hacen es compararme con ella y como sus logros en la vida nunca son suficientes. Le señalé que nunca la traté de esta manera y que era ella quien siempre me hacía sentir inferior. María luego me dijo que yo no era nada especial y que ella podría haber hecho las mismas cosas que yo si hubiera tenido las mismas oportunidades. Le dije que sí, tuvimos las mismas oportunidades mientras crecíamos, y que decidí postularme a universidades aquí y trabajé muy duro para asegurar una beca. Mientras ella no lograba conseguir una y de alguna manera me culpaba por sus decisiones. Esto la enojó y me dijo que solo era una niña malcriada y que deseaba que nunca hubiera nacido. Esas palabras me golpearon tanto que me levanté de la mesa y me encerré en mi habitación. 2 días después, ella voló de regreso sin disculparse conmigo. Finalmente pude respirar en paz. Me di cuenta de cuánto habíamos cambiado ella y yo a lo largo de los años y había comenzado a desagradarme un poco su presencia para entonces. Finalmente conocí a mi novio, James, que trabajaba en la misma industria que yo. Nuestros caminos se cruzaron todo el tiempo, teníamos amigos en común y, durante una reunión, nos conocimos y tomamos un par de copas. Fue muy divertido hablar con alguien que entendía mi línea de trabajo y pensé que solo seríamos amigos. Resulta que le gustaba y me invitó a salir al día siguiente. Empezamos a salir y estuvimos juntos durante 2 años antes de que me propusiera matrimonio. Soy cercana a su familia, ya que viven en el mismo país y él conoció a mis padres a través de videollamadas. Habíamos estado planeando nuestra boda cuando recibí una oferta de trabajo que me pagaría el doble de lo que ganaba en mi empresa actual. El único inconveniente era que la nueva empresa tenía su sede en mi país de origen. Lo hablé con mi prometido y él y yo estuvimos de acuerdo en que esta era una oportunidad que me cambiaría la vida, así que acepté el trabajo. Así es como regresé a mi país de origen y mi familia finalmente conoció a mi prometido. Mis padres realmente adoran a James y mi papá ahora pasa los domingos jugando al golf con él. Mi nuevo trabajo iba bien y James finalmente encontró un nuevo trabajo también. Durante este tiempo, María me evitaba como la plaga. Se negaba a reunirse conmigo o con James a pesar de que mis padres insistían. Ella inventaba excusas al azar para no reunirse con nosotros. Ella y yo no habíamos hablado durante mucho tiempo, así que entendí su vacilación y, honestamente, no me importó. Tenía miedo de que ella pudiera intentar poner en peligro mi relación con James, tal como lo había hecho con todas mis relaciones anteriores. James y yo decidimos casarnos después de unos meses de establecernos en mi país de origen. Reservamos boletos de avión para sus padres y abuelos para que pudieran estar allí para nosotros. Queríamos tener una boda pequeña e íntima, solo con la familia y amigos muy cercanos, y una luna de miel corta, ya que los dos estamos muy ocupados con el trabajo. Durante este tiempo, elegimos tener nuestra boda en el enorme patio trasero de la casa de mis padres y estaban extremadamente felices por esto. Nuestros abuelos, padres, hermanos y amigos hicieron discursos y nos colmaron de amor y bendiciones. La única persona que faltaba era María, aparentemente había tenido fiebre, o eso nos dijo,
por lo que no pudo asistir. La comida fue increíble y todos bailaron hasta la medianoche. Todos lo pasamos muy bien y luego James y yo volamos para nuestra luna de miel. Una semana después, regresamos de nuestra luna de miel y estaba en casa de mi madre mostrándole algunas fotos de mi boda cuando María apareció. Mientras estaba hablando con mamá sobre lo felices que estaban los abuelos durante mi boda, María intervino y me preguntó si James y yo teníamos problemas financieros. Me reí y le dije que ahora tenía un trabajo mucho mejor pagado que antes y que a James le iba bien. Luego se burló de mí diciendo que tal vez ese no era el caso, ya que había decidido casarme en el patio trasero de nuestros padres. Mi madre salió en mi defensa y le dijo a María que no había nada malo en casarse en su patio trasero y que yo quería tener una boda más pequeña, así que tenía sentido para mí. Acepté y le dije a María que estaba agradecida por su preocupación, pero que a James y a mí no nos gustaban las cosas extravagantes a pesar de nuestros altos ingresos, ya que creíamos en usar nuestro dinero sabiamente. María se enojó mucho al escuchar esto y me dijo que solo estaba tratando de presumir como siempre y que probablemente estaba mintiendo sobre mi salario. Negué con la cabeza y le dije que no necesitaba presumir frente a ella y le dije que ya no éramos niños, que necesitaba crecer y no inventar suposiciones o mentiras sobre mí. Reiteré que esta es la razón por la que me alegré de que ella no viniera a mi boda. Esto la enojó y se fue llorando. Mi madre intentó calmar la situación, pero María no escuchó. Más tarde, les contó a mis abuelos y a algunos de mis primos lo contenta que estaba de que no viniera a mi boda y más cosas de nuestra pelea. Le envié un mensaje de texto para disculparme, pero no se molestó en responder. A lo largo de los años, he tratado de mantenerme fuera de su camino tanto como puedo, aunque también tuvimos algunos buenos momentos. James la conoció e inmediatamente le tomó antipatía. Esto se debía a que María se burlaba constantemente de él. Por ejemplo, a James y a mí nos gusta ver películas de Disney, que muchos consideran aburridas, y ella dice que James podría no ser lo suficientemente varonil. Me ofendí mucho cuando dijo esto y más tarde se disculpó conmigo y con James. María aparentemente también le ha expresado a mi madre en varias ocasiones, lo descubrí recientemente, que ella piensa que James está tratando de controlar mi vida. Cuando mi madre la confrontó al respecto, le dijo que cada vez que conocía a James, simplemente tenía un mal presentimiento sobre él. Un día, cuando mi madre y María vinieron a almorzar a mi casa, María nos estaba contando sobre cómo enfrentaba problemas con su novio, Larry. Aparentemente, Larry se había mudado con María pero había perdido su trabajo después de 2 meses. Desde entonces no estaba trabajando ni estaba pagando ninguna factura en la casa. Le dije a María firmemente que necesitaba echar a Larry de la casa, ya que claramente no estaba contribuyendo en nada a su hogar. María de repente señaló cómo ella ganaba más que James, entonces, ¿esto significa que debería echarlo? Le señalé que, si bien era cierto que ganaba más que mi esposo ganaba bastante bien por su cuenta y ambos estábamos aportando el flujo de efectivo a nuestro hogar. No estaba sentado en la casa todo el día comiendo papas fritas y jugando juegos. Mi madre estuvo de acuerdo y les contó a muchos cómo James había sacrificado su propia carrera solo para que yo pudiera aceptar este trabajo bien pagado aquí. María se ofendió por eso y comenzó a decir que los hombres siempre deberían ser los que ganen más y que era extraño que James estuviera de acuerdo con este arreglo. Le dije que no todos los hombres tienen un ego débil y frágil como todos los hombres con los que ha salido y que James me amaba por quien soy. María, por supuesto, nunca escuchó y luego se casó con Larry, a pesar de que estaba desempleado. Larry también tenía un poco de temperamento, que todos presenciamos durante su boda cuando se emborrachó demasiado y comenzó a pelear al azar con un camarero. María y algunos de sus hermanos tuvieron que contenerlo. Fue muy vergonzoso y estaba un poco asustada por María, pero sabía que ella nunca me escucharía, así que mantuve la boca cerrada. Con el tiempo, he notado que las peleas de María y Larry solo han aumentado, porque cada vez que pelean, Larry la echa de su casa para que tenga que venir a dormir a casa de nuestros padres. Mis padres también están preocupados por ella, pero María se niega a hablar con ellos. Un día escuchamos de la madre de Larry que María aparentemente había engañado a Larry con uno de sus compañeros de trabajo. Tuvieron una gran pelea y al final decidieron resolver su matrimonio. Incluso comenzaron a ir a terapia de pareja este año. Descubrí que estoy embarazada. James y yo estamos más que encantados. Mis padres nos felicitaron y me dijeron lo orgullosos que estaban de convertirse en abuelos pronto. Me aseguraron que estarían ahí para mí en cada paso del camino. Una vez que María supo que estaba embarazada, nos preguntó a mi esposo y a mí sobre nombres que nos gustaban y si queríamos su ayuda. James y yo habíamos discutido algunos nombres, pero no quería compartirlos con ella porque sabía lo prejuiciosa que podía ser. Dije uno muy firme y le dije que no se compartiría ningún nombre hasta que naciera el bebé y el nombre fuera oficial. María sugirió muy fuertemente que esta sería una idea terrible, diciendo que deberíamos discutir los nombres con otros miembros de la familia para que pudiéramos darle el mejor nombre a nuestro bebé. Le dije que no queríamos que las personas interactuaran o interfirieran en la elección del nombre, ya que este era nuestro bebé y lo íbamos a nombrar como quisiéramos. Más tarde, cuando llegó el baby shower, le pedí a mi madre que organizara todo, confiaba en el juicio de mi madre y, además, odiaba planificar. También le pedí a mi madre que les informara a todos que no me dieran ningún regalo, ya que todavía no sabíamos el sexo del bebé. Solo quería pasar un buen rato con mis amigos, ya que había pasado tanto tiempo, y aprender consejos sobre la maternidad. El día del baby shower, me sorprendió gratamente ver que mi madre había invitado solo a mis amigos cercanos, que era exactamente lo que quería, y había bebidas sin alcohol para todos.
Me lo estaba pasando genial poniéndome al día con mis amigos cuando María apareció con una camiseta que decía ser madrina. Mis ojos se abrieron de par en par en estado de shock, ya que no había manera de que alguna vez fuera a convertirla en la madrina de mi bebé. Fue un poco incómodo, ya que María seguía diciéndoles a todos que siempre había querido ser madrina. Lo frustrante fue que ni siquiera lo discutió conmigo. A medida que avanzaba el día, mi madre invitó a mi esposo, mi padre y Larry a unirse a nosotros más tarde en la tarde, ya que íbamos a averiguar el sexo del bebé. Cuando James y yo cortamos el pastel juntos, nos sorprendimos al descubrir que íbamos a tener un niño. Las lágrimas rodaron por mis ojos cuando mis amigos vinieron y me abrazaron. Sin embargo, María se levantó de repente para anunciar que tenía algo muy importante que decir. Todos dejaron de hablar y la miraron con curiosidad. Parecía muy solemne mientras sacaba un documento y lo sostenía frente a todos. Luego anunció que, hace unos días, aparentemente había ido a una prueba de paternidad y descubrió que James no era el padre de mi bebé. Ella declaró dramáticamente que los resultados de la prueba indicaban un padre diferente para el bebé. La habitación se quedó en silencio y mi esposo, James, estaba visiblemente perturbado. Se giró para mirarme mientras yo estaba allí en estado de shock. James me preguntó qué estaba pasando y si lo que María decía era cierto. Negué con la cabeza y miré a María para que se explicara. Mi madre, sin ninguna duda en su mente, le preguntó a María qué diablos estaba haciendo y por qué estaba inventando cosas tan ridículas. Le arrebató el documento de la mano a María y señaló que el nombre de la madre ni siquiera tenía mi nombre en él. Fue entonces cuando María comenzó a reír. Mis amigos me miraron desconcertados. Con una expresión de suficiencia, ella reveló que había descargado una prueba de paternidad falsa de internet y se le ocurrió este plan para probar un punto. Afirmó que quería exponer a James por quién era y cómo definitivamente era abusivo conmigo. Toda la habitación estaba en shock e incredulidad. Le pregunté a María si estaba bien de la cabeza porque mi esposo nunca me había alzado la voz y mucho menos había sido abusivo. Empezó a decir que no había forma de que un hombre pudiera ser feliz dejando que su pareja ganara más que él y que ella había sospechado durante mucho tiempo que él era extremadamente controlador. Continuó dando ejemplos al azar y luego concluyó señalando cómo James se enojó cuando ella anunció por primera vez la prueba de paternidad. Le grité que la razón por la que James se enojó fue porque me humilló públicamente al anunciar que mi hijo no le pertenecía. Le dije que mi esposo nunca me había abusado ni me había dejado fuera de nuestra casa y parecía estar proyectando. Vi la cara de María ponerse roja de vergüenza. Continué diciéndole que estaba harta de que siempre estuviera celosa de mí toda mi vida y lo repugnante que era que convirtiera mi baby shower en un fiasco. Les anuncié a todos que María siempre había hecho esto y conté cómo mentía sobre mí a mis exnovios. María se quedó allí parada, luciendo humillada. Mi madre le dijo que esta vez había ido demasiado lejos. De la nada, su esposo Larry, que había permanecido en silencio hasta entonces, se levantó en medio del incómodo silencio y se acercó a María. Para sorpresa de todos, le entregó unos papeles. La atmósfera pasó de la incomodidad al caos absoluto cuando muchos comenzaron a preguntarle qué era esto. Larry le dijo que la terapia de pareja claramente no estaba funcionando para ellos y que se había dado cuenta de que eran tóxicos el uno para el otro. Le dijo a María que había estado contemplando el divorcio y quería darle estos documentos esta noche, pero como a ella le gustaba hacer una escena, no podía soportar volver a casa con ella. Le dijo que había terminado con su drama y salió del baby shower. La habitación cayó en un silencio incómodo mientras la revelación de Larry flotaba en el aire. Los invitados intercambiaron miradas incómodas, sin saber cómo responder al giro inesperado de los acontecimientos. María se quedó allí aturdida y sin palabras, sosteniendo los papeles del divorcio en sus manos. El intento de María de eclipsar el baby shower con sus payasadas había fracasado de la manera más imprevista. En lugar de tener la última risa, se encontró enfrentando el desmoronamiento de su propio matrimonio. El ambiente, una vez festivo, ahora tenía una fuerte tensión y la ocasión alegre se había convertido en un asunto sombrío. A medida que la realidad de la situación se hundía, decidí que había terminado con todo esto. Le pedí a James que me acompañara fuera del evento y él aceptó de inmediato. Abracé a mi madre para despedirme y ella me aseguró que me llamaría más tarde para ver cómo estaba. María intentó acercarse a mí y disculparse, pero ni siquiera me molesté en mirarla. Desde entonces, mi cabeza ha estado dando vueltas. Como puedes imaginar, todos están bastante sorprendidos por lo que sucedió. He estado recibiendo llamadas de personas que me controlan. Algunos de ellos me han informado sobre cuántos estallaron en llanto una vez que salí del lugar y mis padres la echaron, negándose a escucharla. Siento lástima por ella, ya que ahora me ha perdido a mí, a mis padres y también a su esposo. Me siento un poco mal por cómo le grité, aunque en ese momento sentí que estaba justificado. ¿Estaba en un agujero por exponer sus celos frente a todos después de que intentó inventar una prueba de paternidad falsa? Actualización 1. En primer lugar, quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes que se tomó el tiempo de leer y responder a mi historia. La avalancha de consejos, empatía y experiencias compartidas durante la última semana ha sido abrumadora. Estoy genuinamente conmovida por el sentido de comunidad que Reddit me ha proporcionado durante un momento tan difícil. Nunca había publicado en Reddit antes, pero debido a lo que sucedió con mi hermana, pensé que necesitaba una perspectiva externa. Es cierto que lo que hizo mi hermana es extremadamente extraño y vil, por eso, estoy de acuerdo con algunos de sus comentarios de que podría requerir ayuda profesional. También necesito hablar con mis padres y cortarla de forma permanente.
No puedo permitir que se comporte de esta manera con mi bebé. Actualización 2. Hola a todos, ha pasado un mes desde la última actualización. Hablé con mis padres sobre mi hermana y están de acuerdo en que es la decisión correcta para todos nosotros cortar los lazos con ella. María no muestra remordimientos y ahora ha ido por ahí contándole a la gente cómo hice un gran alboroto por su broma y saqué a relucir su pasado frente a su esposo, lo que lo llevó a divorciarse de ella. Desde entonces, Larry ha hablado con mis padres y se ha disculpado con nosotros por cómo trató a María en el pasado. Nos dijo que la razón por la que echaría a María de su casa no era porque estuviera abusando de ella, sino porque siempre que tenían peleas, ella lo golpeaba y lo pateaba en la cara, lo que lo hacía sentir inseguro cerca de ella. Esto fue muy impactante para nosotros escucharlo porque siempre pensé que Larry era el culpable, pero luego nos mostró fotos de su nariz rota y su ojo morado. Es una suerte que Larry la amara lo suficiente como para no ir a la policía. De lo contrario, María ya habría terminado en la cárcel. Claramente, él y María tenían una relación tóxica y me alegro de que se estén divorciando. Mis padres han hablado con María y le han dicho firmemente que ya no era bienvenida en su casa ni en la mía. María comenzó con sus lamentos, pero mi madre estaba tan enojada después de lo que había hecho en mi baby shower que simplemente se enojó con ella y le dijo que la próxima vez que se acercara a mí o a mi bebé, obtendrían una orden de restricción en su contra. Le dijeron firmemente que necesitaba hablar con un psiquiatra porque algo claramente no estaba bien en su cabeza. María se ha negado a buscar ayuda y les ha dicho a mis padres que estaban siendo injustos al favorecerme más que a ella. De todos modos, la he bloqueado de todas partes, y también James. Hemos instalado cámaras de seguridad en nuestra casa, así que si alguna vez viene a mi casa, involucraré a la policía. Actualización 3. Han pasado 8 meses desde mi última actualización. Estoy feliz de escribir que di a luz a mi bebé recientemente. El embarazo fue difícil, pero estoy muy contenta de que nuestro hijo esté aquí. Lo hemos llamado Alex. No puedo creer que finalmente soy madre. Nuestra casa ahora está adornada con las risas y llantos de nuestros pequeños. James y yo nos estamos adaptando al nuevo rol de ser padres y, a pesar de los desafíos, estamos disfrutando cada momento con nuestro pequeño. Mis padres han estado ahí para nosotros todos los días mientras me acostumbro a ser madre. Los padres de James volarán a vernos el próximo mes. María no nos ha molestado ni una sola vez. Lo último que supe es que ella y Larry se divorciaron y ella decidió empacar sus cosas y mudarse a una ciudad diferente, tal vez para comenzar de nuevo. Me siento triste de que mi hermana no pueda ser parte de mi celebración, pero como padre, tengo que proteger a mi pequeño. Síguenos para más historias.